Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una travesía por uno de los lugares más inhóspitos, extraños, densos, oscuros, que está lleno de misterios y que difícilmente los podremos entender porque prácticamente lo desconocemos, este sitio. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que este es uno de esos lugares densos, oscuros, enigmáticos, llenos de misterios, y que desconocemos profundamente. Lo desconocemos casi que completamente. El ser humano ha ido al espacio exterior, sabe qué es Marte, de qué está compuesto, si hubo o no hubo atmósfera, si tuvo vida o no tuvo vida, podemos descubrir exoplanetas, cómo están constituidos los cometas, qué contienen las estrellas, que es un agujero negro, qué hay circundando alrededor de la Tierra, en fin, podemos conocer el espacio perfectamente, pero el océano no. De eso vamos a hablar. Porque es que el océano, o los océanos, y quiero utilizar el singular de una forma genérica, el océano, estoy hablando de todos los océanos de la Tierra, pero lo pongo en uno solo para facilitar la charla. Y es que allí, por mucho que queramos, toda la historia de la humanidad se ha construido sobre el agua, ha servido de transporte, ha servido de fuente de alimentos, de escenarios de batallas, todo lo que se quiera. Pero la superficie. Recuerden que hasta apenas en el siglo XX nos pudimos adentrar de una manera relativamente segura nos pudimos adentrar en el océano. Sí, hubo escafandras, se podía descender a una determinada profundidad, se podía caminar con unos zapatos de plomo, con una visera supremamente gruesa, pero era casi que arañar la superficie, arañarla con un alfiler. Pero realmente, después de que Jacques Cousteau, logró diseñar esos trajes de buzo, los que conocemos hoy, nos pudimos adentrar un poco más en las profundidades del mar. Y digo que es un sitio supremamente desconocido porque, como les indicaba, el espacio exterior ya lo hemos explorado. Y si no, en primera persona, por intermedio de aparatos muy sofisticados que nos dan claridad sobre lo que es y no es el espacio exterior. Pero una vez que se cruzan más o menos los 100-150 metros de profundidad, la oscuridad es densa, y mientras más descendemos, más se espesa esa oscuridad. Casi que se podría decir que es como una tinta, algo que podría inclusive parecer sólido, aunque sea líquido, porque moverse a esa profundidad entraña también desplazarse en medio de una presión tan inconmensurable que uno no puede entenderlo ni puede asimilarlo. Y recuérdese que el agua, cuando estás metido en el agua, ella está alrededor de ti, por encima, por abajo, y todo eso comporta una presión que se mide en atmósferas, y esas atmósferas son tan opresivas que pueden triturar lo que sea, lo que sea. Y si bien es cierto, hemos explorado parte del océano, no menos cierto es que no hemos podido llegar a la profundidad exacta. No hemos podido, como en el espacio exterior, fuimos a la Luna, pero todavía no tenemos un aparato que pueda descender a las fosas abisales y que podamos movernos a través de ellas para determinar de qué se trata. Porque hasta el momento, la única herramienta que se tiene es realmente la tecnología de los sonares, que emiten una onda o un sonido, y al regresar, al rebotar contra el fondo marino, inmediatamente comienza la forma de esa onda, comienza a trazar el perfil de ese suelo oceánico. Ahí podremos darnos cuenta donde hay montañas, donde hay profundidades, donde hay cimas, bueno, lo que quieran. Pero más allá de eso no lo hemos visto, no hemos podido llegar allá.
Y hasta hace muy poco relativamente descubrimos que en esas profundidades abisales también había vida. Pero ¿qué formas de vida? ¿Cómo logran soportar tal presión? ¿Cómo se alimentan? ¿De qué se alimentan? Aparte de eso, pues hemos descubierto también aquellas criaturas luminiscentes. ¿Por qué es tan densa la oscuridad? Que ellas mismas tienen que emitir su propia luz para poder desplazarse y llamar la atención, ya sea para depredar o para no ser depredado. Esto naturalmente nos llena o nos deja un amplio campo para la fantasía, para la imaginación, y por eso, lógicamente, que hablamos de que puede haber civilizaciones en el fondo del mar. De hecho, el que se haya detectado con sonares cuerpos que están a una gran profundidad, que son perseguidos desde la superficie y resulta que se escabullen, se mueven a unas velocidades inimaginables. Y desde la época, digámoslo, desde la época de Colón, que existe más o menos un registro, él hablaba de bolas de candela que entraban y salían del océano. En fin, alrededor de esto hay demasiado folclore y demasiados mitos, pero mitos que tienen una sustentación, por lo menos desde la perspectiva de que no se pueden explicar, y por lo tanto cabe cualquier posibilidad y cualquier interpretación que se le pueda dar. Por eso cuando desaparecen los barcos, inmediatamente se especula en todos los sentidos. Se lo succionó un vórtice, una corriente submarina muy potente, se lo succionó, ovnis que los secuestraron, y sobre todo cuando ni siquiera boya o sube a la superficie siquiera un poquito de aceite, una lámina de aceite, por decirlo de alguna manera. Nada. Entonces dicen, aquí esto hizo que desapareciera esto. ¿A cuenta de qué? ¿O quiénes pudieron haberlo hecho? Y entonces se alimenta la imaginación. Ahora, es cierto que han sido vistos OSNIs, o sea, objetos submarinos no identificados, entrar y salir, como lo vieron Colón y muchos otros. Y como hasta hace muy poco tiempo, inclusive recuerdan en el capítulo que hablé de Segarra, de Diego Segarra, que él contaba que pescando vio entrar y salir varios aparatos de estos. Así, simplemente. Y por eso prácticamente en todos los naufragios o las desapariciones de barcos, siempre hay una cuota de, digámoslo, o un terreno abonado para pensar en teorías conspiranoicas o para pensar en lo sobrenatural. Y quizás yo creo que el más evidente de estos casos, el más representativo de estos casos, es lo que tiene que ver con el Titanic. Pero para llegar allí, recordemos antes que muchos barcos desaparecidos han sido vistos posteriormente como fantasmas. Recordemos el Mariceleste de finales del siglo XIX, el holandés errante del siglo XVII, XVII, no lo recuerdo muy bien, más bien creo que tirando al XVII. Y como estos, el Lusitania, que ha sido visto, el Lusitania, que fue hundido en 1915 con 1.118 personas a bordo, cuando se suponía que era un crucero que iba con turistas, pero resulta que ahí habían camuflado, teniendo como pantalla a los turistas, y habían metido municiones y armas y de todo para los aliados que estaban en la Primera Guerra Mundial. Y hay otros tantos de los que probablemente voy a mencionar más adelante. Pero pensaba directamente en el Titanic, porque el Titanic yo creo que es, por lo menos del siglo XX, el más legendario de todos los naufragios. Y alrededor del Titanic se han tejido demasiadas historias. Para empezar, hay algunas vertientes que sostienen que en ese viaje inaugural traían una momia egipcia que había sido llevada desde Egipto a Inglaterra y de Inglaterra la traían para Nueva York, y que le atribuyen en parte también lo que podríamos llamar una maldición. ¿Qué tan cierto sea o no? Pues todavía no existe quien pueda aseverarlo a ciencia cierta que en efecto traían una momia o no, pero sí hay muchas versiones
que apuntan en ese sentido. Pero inclusive alrededor del Titanic, y recuerden que yo hice como 3 capítulos, si no estoy mal, alrededor del Titanic, pero tengo que volver aquí por lo que está ocurriendo, acaba de ocurrir. Resulta que alrededor del Titanic hubo premoniciones desde mucho antes de que se emprendiera el viaje. Recuerden ustedes a Walter Stead, que escribió una novela en 1892 y que describía un barco como ese y describía lo que habría de ocurrirle, y se publicó y se olvidó de eso. Una pequeña novela. Pues resulta que este Stead fue uno de los 1513 que murió en el Titanic. Él lo había escrito en 1892. Y luego, 20 años después, se montó en el Titanic en el viaje inaugural y ahí murió. Y recuerden lo que hizo ustedes, lo que hizo Morgan Robertson, que escribió una novela llamada Futilidad, en la que describía perfectamente, casi que calcado, el Titanic, sus 70,000 toneladas, 2.220 pasajeros, mueren 1.513, se salvan 712, no tenía los suficientes botes salvavidas, que habían dicho que ni siquiera Dios podría hundirlo, describió sus chimeneas, todo, el trayecto de dónde salió y a dónde había de llegar. Y lo describió tal cual. Y que luego y la novela la publicó en 1898. Y luego cuando ocurrió, cuando comenzó el viaje del Titanic, él se fue angustiado para la dueña de la White Star Line, dueña del barco, a decirles por favor que detuvieran ese barco, que iba a ocurrir un desastre. Creyeron que estaba borracho, no le pararon bolas. Y solamente les llamó la atención cuando él les leía partes de su novela. Solamente ellos se asustaron cuando él dijo, es que, describiendo en la novela, que no tenía los suficientes botes salvavidas. Y ese era un secreto que solamente la White Star Line lo conocía, los directivos. De resto nadie sabía eso. Y en la novela lo decía, y ahí sí se asustaron un poco, pero con todo ellos lo despidieron a cajas destempladas, a Morgan Robertson. Y esa misma noche ocurrió el desastre. Noche del 14 al 15 de abril de 1912. Y recuerden ustedes que en 1935, otro barco, un carguero llamado el Titanian, la noche del 14 al 15 de abril de 1935, navegaba por esa zona de icebergs por donde se había hundido el Titanic. Y William Reeves, que era el marinero de turno, el que estaba vigilando el mar, se tenía una premonición, un presentimiento que algo iba a ocurrir. Y mucho más porque ese día estaba celebrando su cumpleaños. Él había nacido la noche del 14 al 15 de abril de 1912, fecha en la que se hundió el Titanic. Y era ese momento, en su cumpleaños, que iba por el Mar del Norte. No se aguantó de la angustia que tenía y gritó. Dejó sonar la alarma. Inmediatamente todos vinieron, detuvieron el barco y el barco se detuvo a menos de 100 metros de un enorme iceberg que con seguridad lo habría hundido. Y recuerden ustedes que los barcos de la White Star Line, que eran 3 de esa generación, los hermanos, eran el Olympic, que sí logró navegar hasta 1935, aunque tuvo muchos problemas también en su botadura y luego en varios viajes. Se incendió, varias cosas le ocurrieron. El Titanic y el Gigantic, o Gigantic. A este Gigantic le cambiaron el nombre por el de Britannic y terminó siendo un barco hospital en la Primera Guerra Mundial y lo hundieron, precisamente como barco hospital. El Olympic, que sí estuvo funcionando, y el Titanic, que fue el que zozobró, el que naufragó esa noche del 14 al 15 de abril de 1912. Y observen, Olympic, Titanic, Gigantic. Pero en la novela
Bueno, y aquel barco de 1935 era el Titanian. Pero resulta que en su novela Futilidad, Morgan Robertson había designado a ese barco como el Titán. Lo llamó el Titán. Titán, Titanic, Titanian. Y ahora, cuando acaba de ocurrir esta tragedia con estas 5 personas que perdieron sus vidas en este, yo diría, más que un barco, como una cascarita de huevo, como una especie de batiscafo supremamente endeble, tiene que serlo. Para bajar a una profundidad, recordemos que a esas fosas abisales o a esas cimas con S, o sea, profundidades, solamente habían descendido antes de manera física y lo suficientemente corroborado ese descenso. Fueron el Trieste, el batiscafo Trieste y el otro batiscafo de Jacques Cousteau, que bajaron a 11 kilómetros de profundidad, el Trieste particularmente, de Picard, de Auguste Picard. Y entonces, de resto nadie. Y ahora hecho de unos materiales con aleaciones de fibra de carbón, con yo no sé qué punta de acero, pero inclusive, recuerdan ustedes que el que era jefe de seguridad de Ocean Gate, la empresa que estaba vendiendo estos paquetes turísticos para ir allá a donde reposa el Titanic, dijo que ese aparato no era capaz de resistir esa presión a 3.800 metros. Sin embargo, hizo muchos viajes. Y él decía, el ojo de buey, la parte frontal, es un ojo de buey que está hecho para resistir, para descender a 1.200 metros de profundidad, pero no para llegar a casi 4.000. Y a él lo despidieron porque dijo eso. James Cameron, el director de la película Titanic, un obsesionado con el Titanic, que ha descendido varias veces allá, llamó la atención también diciendo, hey, eso no está hecho para descender allá. Sin embargo, ahí se embarcaron Hamish Harding, Shahzada, Dawood y su hijo Suleiman, el navegante, el que más sabía, Henry Nargeolet, y Roche Stockton, que era como el gerente general de la empresa Ocean Gate. Se embarcaron ahí. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que a este aparatico lo denominaron el Titán. Titán. O sea, el nombre de la novela de Morgan Robertson de Futilidad. Lo llamaron Titán. Y fueron al descenso. Y miren lo que ocurrió después de buscarlo durante bastante tiempo. Durante algunos días, por fin lograron determinar que por implosión prácticamente se había deshecho este aparatico, como coger un huevo y apretarlo bien y estriparlo, mejor dicho. Eso fue lo que ocurrió con este Titán, porque tal presión tan inconmensurable, es muy difícil que un cuerpo de esas características pueda resistirlo de esa manera. Pues bien, a mí me llama la atención hasta qué punto, no sé, y en esto se ha especulado mucho que existe la maldición del Titanic, y hablaba precisamente de la supuesta momia que habían embarcado en el viaje inaugural para llevarla a Nueva York. Pero, aparte de eso, recuerden ustedes que los restos del Titanic fueron avistados, fueron descubiertos, mejor descubiertos no, reencontrados en 1985. Por primera vez se avistó el naufragio del Titanic, el pecio o los pecios, entendiendo pecio como la expresión que define aquellos fragmentos de barcos que reposan en los fondos marinos, entonces se les llama pecio. Y entonces la proa y la popa en 1985, pero hubo un consenso entre las naciones y entre todos los que digámoslo, buscan tesoros en el mar, de que no tocarían absolutamente nada de lo que contenía el Titanic.
y por eso aún se encuentran cerámicas, recipientes y cosas por el estilo. Muchas de las digámoslo, de las cosas que reposan en algunos museos dedicados a la memoria del Titanic fueron recogidas en la superficie, o no sé de qué forma. Sé que hay algunas que pudieron haber sido extraídas de allá abajo, pero la generalidad es que han querido respetar esto. Y lo han querido respetar precisamente porque es que es un lugar sagrado. Fue declarado camposanto. Hay más de 1000 personas ahí. Recordemos que murieron 1513. Pero de esas 1513 se pudieron recuperar algo así como 300 cadáveres que fueron sepultados en la vecina ciudad canadiense de Halifax. Allá inclusive hicieron 2 cementerios para las personas cuyos cadáveres fueron recuperados y llevados allí, en Halifax. Pero no alcanzaron a más de 300. Pero el grueso, más de 1000, están allá abajo. Están es un decir, porque suponemos que ya esos restos desaparecieron, ya fueron reabsorbidos por el mar. Pero lo que es metálico y todos aquellos objetos que son construidos por el ser humano todavía están ahí. Y apenas en 1985 supimos dónde estaba, cómo estaba, y vimos las primeras fotos. Luego vino la fiebre, se hicieron documentales y más documentales y más documentales, y para todos es ya común esa imagen icónica de la proa del Titanic reposando en el fondo del océano como con unas especies de guedejas o de colgandejos, mejor dicho, que no son más que formas de vida que se comen el metal, están ahí, pero lo hemos visto. Pero yo no entiendo por qué se quiere bajar hasta allá. Y se ha pretendido comercializar esto de una manera, yo diría que muy poco ética, por decirlo de alguna forma. Y entendiendo además que sitios como estos defienden su, digámoslo, su silencio y su soledad. Después de que lo encontraron al tiempo, una compañía, no sé si norteamericana, creo que fue norteamericana, intentó sacar algo del barco, de esos pecios, y lograron enganchar un segmento de unos 6 a 8 metros, de un tonelaje considerable, y con bombas de aire, con un montón de aditamentos y unos cables de acero de un enorme grosor. Lo anclaron muy bien, lo amarraron muy bien y empezaron a subir el pecio y dele, con ayuda de esas bombas de aire, y lo fueron sacando y sacando y sacando y sacando. Cuando ya estaba en la superficie, que se suponía que era un triunfo, y ese segmento iba a estar en uno de estos museos. Extrañamente, todos los cables que lo tenían asido, lo tenían bien agarrado ese pecio, empezaron a quebrarse o a reventarse o a partirse uno tras otro. 1, 2, 3. Todos se partieron, todos los cables. El pecio volvió a su lugar. Ahí está en el fondo del mar. Y quería hablar de esto porque me parece que más allá de cualquier consideración, si la temeridad del hombre, la osadía, la curiosidad, todo lo que se quiera, es válido, explorar es válido, pero hay cosas que simple y llanamente, por sentido común, por un respeto natural del ser humano, deben quedarse donde están, no deben ser tocadas. Y creo que el Titanic es uno de esos. Ese es un lugar sagrado. Allí reposaron más de 1000 personas. Por lo tanto, esa memoria merece respeto. Ese sitio merece respeto. Porque lo que yo creo es que fomentar un turismo alrededor de algo como esto es ni más ni menos que incrementar el morbo o estimular el morbo. Sí, muy rico verlo,
¿Y qué más? ¿Tiene sentido exponer la vida, descender a 4.000 metros para ver fugazmente? Porque además cuando descienden no es que lleguen directamente al sitio. Es decir, la profundidad, la oscuridad que existe en esa profundidad es tan supremamente densa que la luz casi que no penetra a través de esa barrera de oscuridad. Y regularmente cuando llegan al fondo tienen que empezar a hacer una búsqueda. No es que aquí dieron las coordenadas y se descendió ¡vum! Y se llegó sobre el... No, llegan a unos sitios relativamente aproximados de acuerdo con las coordenadas que tienen. Pero las mismas corrientes submarinas, de las profundidades abisales son demasiado potentes y arrastran lo que sea. Entonces, cuando llegan allá, tienen que empezar a explorar dónde es que está el pecio o dónde están la proa y la popa, que distan la una de la otra más o menos unos 600 metros. Y en el medio de los dos pecios están revolcados cualquier cantidad de cosas del Titanic que reposan ahí. Pero para llegar allá tienen que explorar. No es que se llega directamente, tienen que explorar. Y se han dado casos en que han explorado durante 3, 4 horas todos los alrededores hasta llegar en donde realmente se encuentran la proa y la popa. O sea, que no es llegar y ya lo encontré. Y uno dice, bueno, sí, puede haber cierto factor o cierta dosis de emoción, claro que sí, pero tiene sentido. Es decir, ¿qué se va a ver? Ya lo hemos visto suficientemente. Sentirlo y verlo de primera mano, tampoco lo vas a ver de primera mano, porque ni siquiera lo puedes tocar, no puedes salir, sino verlo a través de un vidrio. Y pare de contar. Pero lo que sí es muy claro es que los lugares se defienden. Ellos mismos se defienden. Ahí se han quedado enganchados batiscafos. Creo que este mismo estuvo enganchado durante un buen rato, durante unas 27 horas, sin poder zafarse, porque la corriente los llevó contra la estructura y se quedaron enganchados en algo durante 27 horas en una inmersión anterior. ¿Hasta qué punto podríamos pensar que allí existe lo que llaman algunos la maldición del Titanic? Vaya y venga. Es cierto que alrededor del Titanic hubo demasiadas cosas extrañas, inexplicables, como la novela Futilidad de Morgan Robertson, la de Walter Stead, escrita en 1892, más lo que ocurrió con el Titanian. Es decir, hay un montón de cosas que uno va sumando y dice, bueno, estas son coincidencias, esto pues no obedece a algo de un orden sobrenatural. Yo pienso que sí, algo de esto tiene que ver, o tiene que haber. Pero si a eso le facilitamos las cosas, embarcándose en una cáscara de huevo para descender 4.000 metros y resistir esa presión, más allá inclusive de si hay maldición o no hay maldición, es previsible que eso ocurra. De hecho, este aparato llamado el Titán, de acuerdo con su denominación oficial, es un plan experimental. Experimental. No es algo que se haya desarrollado y que ya esté instituido en la forma en que debe ser. Todavía no se ha inventado eso. Pero lo importante de todo esto es aprender que hay cosas que es mejor no tocar con ellas. Más allá de supersticiones o de agüeros, es una cuestión de elemental respeto por la memoria de quienes sufrieron lo indecible esa noche. Y ahí estos se acaban de agregar a los que ya estaban. Ya no es uno, sino 2 naufragios, aunque el último sea muy pequeño. Yo creo que es muy significativo por la época en que estamos, por el despliegue que se le ha hecho, y en parte también por quienes ocupaban este aparatejo. Que entre otras cosas, Stockton Rush, el gerente general de Ocean Gate, era descendiente de una pareja que está allá, que se hundió con el Titanic.
Isidor e Ida Strauss. Eran los abuelos, sí, creo que los abuelos, de la madre de Stockton Rush. Wendy Rush era nieta de estos. O sea que Stockton Rush era algo así como bisnieto o tataranieto, no sé. No sé hasta dónde llegue ese parentesco. Pero ahí están sus ancestros también. Y el océano no perdona. No perdona. Y no es solamente este caso, alrededor de muchos hundimientos han ocurrido cosas extraordinarias, extrañas, sobrenaturales, que para el ser humano escéptico no lo convence nada, para el crédulo todo lo convence. Pero por lo menos sí tenemos que decir que un misterio sí existe en esto. Y esa es la inquietud que les dejo. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? La termino aquí y quiero sus comentarios. Y obviamente también dejar una reflexión. Es mejor no buscar porque de pronto se encuentra aquello que no se ha perdido. Llegamos al final. Espero que les haya gustado. Como les decía, lógica o ilógica esta historia. Ustedes lo deciden y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad será otro fascinante viaje de historias. Chao.